Bienvenidos nuevamente. En esta ocasión hablaremos del trato diferenciado contra el trato discriminatorio. Comencemos por decir que no todo trato diferenciado es un acto discriminatorio. Esta afirmación parte del principio de que todos somos iguales en derechos, pero que en los hechos no todos somos iguales. Las diferencias entre nosotros pueden ser estructurales, culturales o históricas. Sea la razón que sea, lo cierto es que estas diferencias colocan a las personas en condiciones diferentes frente al Estado, y específicamente frente al ejercicio de sus derechos. Sin embargo, es importante destacar que frente a todos, el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de los derechos. Por tanto, si el Estado ofrece servicios únicos, en realidad estará excluyendo a aquellas personas que tienen características distintas y que tienen necesidades particulares que deben ser tomadas en cuenta a fin de que puedan ejercer plenamente sus derechos. Es decir, el Estado tiene la obligación reforzada de brindar servicios adecuados a las necesidades de los diversos grupos de población para garantizar la igualdad en el acceso y ejercicio de los derechos. Un ejemplo claro es el de las personas que se encuentran en la condición de requerir una silla de ruedas para desplazarse de un lugar a otro. Estas personas, como todas, gozan del derecho de transitar libremente por su ciudad. Sin embargo, para ejercer ese derecho requiere servicios especiales y adecuados tales como rampas o elevadores. Otro caso evidente es el relativo a la infancia, y es que evidentemente un niño es diferente a un adulto, y no solo en su talla. La diferencia más relevante tiene que ver con la forma de pensar y de actuar. Por lo tanto, si un niño es tratado como si fuera un adulto dentro del contexto judicial, quedará excluido de ejercer su derecho a acceso a la justicia. La infancia necesita, entonces, un trato diferenciado para gozar la igualdad en el ejercicio de sus derechos. Esta lógica implica que todo se vale, especialmente en el caso del juzgador. ¿Cómo puede estar brindado trato diferenciado sin violar obligaciones claras como la certeza jurídica o la igualdad procesal? ¿Cuál es la diferencia entonces entre un trato diferenciado válido y un acto abiertamente discriminatorio? Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva OC 17-2002, del 28 de agosto de 2002, y refiriéndose específicamente al tema de infancia, aborda lo siguiente. Ahora bien, al examinar las implicaciones del trato diferenciado que algunas normas pueden dar a sus destinatarios, la Corte ha establecido que no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva por sí misma de la dignidad humana. En este mismo sentido, la Corte Europea de Derechos Humanos, basándose en los principios que pueden deducirse de la práctica jurídica de un gran número de estados democráticos, advirtió que solo es discriminatoria una distinción cuando carece de justificación objetiva y razonable. Existen ciertas desigualdades de hecho que pueden traducirse legítimamente en desigualdades de tratamiento jurídico sin que esto contraríe la justicia. Más aún, tales distinciones pueden ser un instrumento para la protección de quienes deban ser protegidos, considerando la situación de mayor o menor debilidad o desvalimiento en el que se encuentra. Nuestra propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido. El principio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. De ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o incluso constitucionalmente exigido. En este tenor, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si por el contrario constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Y nuestro máximo tribunal abunda aún más, desglosando consideraciones precisas como la finalidad objetiva, la racionalidad y la proporcionalidad. Con respecto al primer elemento a considerar, la Suprema Corte de la Nación establece: Para ello es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida. El legislador no puede introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de los límites marcados por las previsiones constitucionales o expresamente incluidos en ellas. es decir,
la acción debe justificarse estableciendo por qué razón el distingo existente genera desigualdad frente a un objetivo válido. Debe fundarse en una diferencia de hecho que limite el ejercicio de derechos y, por tanto, justifique el trato diferenciado con la finalidad de garantizar igualdad. Por ejemplo, la diferencia del color de pelo entre dos individuos no constituye un distingo que genere impedimento para la igualdad en el ejercicio de derechos. Por tanto, no justificaría la necesidad de un trato diferenciado. De igual manera, un trato diferenciado con el fin de dar ventaja a un niño frente a un adulto, argumentando que el derecho del niño es más importante que aquel del adulto, sería injustificado. La ventaja de un derecho sobre otro no es un fin válido. Trato diferenciado a fin de garantizar acceso a la justicia para un niño en consideración de sus distingos con respecto al adulto sí es un fin válido. Dichos distingos sí generan una desigualdad que ante el tratamiento idéntico resulta en la desventaja y exclusión del niño. El segundo elemento expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la racionalidad. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha por el legislador. Es necesario que la introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al fin o al objetivo que el legislador quiere alcanzar. Es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. Una vez que se establece que un trato diferenciado es justificado en aras de lograr un objetivo constitucionalmente válido, también es necesario garantizar que el trato específico sea aquel que se precisa para lograr la igualdad entre desiguales. Es decir, el cómo del trato diferenciado tampoco puede ser arbitrario o caprichoso, debe ser razonado y corresponder a las características propias que generan la desigualdad. En el caso del niño, solo el trato diferenciado, basado en las características propias de la infancia, es aceptable. Distingos basados en meras buenas intenciones o en un trato amable, pero que no considera la estructura mental y emocional del niño, no cumplen con el principio de razonabilidad. El tercer elemento expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la proporcionalidad. En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad. El legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitucionales afectados por ella, la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Un claro ejemplo de esto es la revictimización que le puede causar al niño el declarar en un proceso judicial. En este caso, el fin de proteger al niño en contra de cualquier sufrimiento es un objetivo válido. Pero veamos. El que el niño no declarara, sin duda alguna, es un medio para evitar el sufrimiento. Sin embargo, si no declara, la medida es desproporcional porque el procesado queda en estado absoluto de indefensión. Por el contrario, si el niño declara sin protección, estará viviendo en una desventaja porque estará sufriendo una afectación adicional a la victimización ya vivida. Pero, si el niño declara en condiciones adecuadas y protegidas, se logrará un trato diferenciado válido, razonable y proporcional, porque el procesado podrá hacer valer el derecho a su defensa y el niño no sufrirá revictimización. Retomando la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede concluir que en razón de las condiciones en las que se encuentran los niños, el trato diferente que se otorga a los mayores y a los menores de edad no es per se discriminatorio en el sentido proscrito por la Convención. Por el contrario, sirve al propósito de permitir el cabal ejercicio de los derechos reconocidos al niño. Se entiende que, en virtud de los artículos 1.1 y 24 de la Convención, los estados no pueden establecer diferenciaciones que carezcan de una justificación objetiva y razonable y no tengan como objeto único, en definitiva, el ejercicio de los derechos establecidos en aquella.